la alcaldía de Riohacha a consultarme este tema y me di cuenta que no está claro en Colombia. Una cosa es que en el último año de gobierno no se puedan tramitar vigencias futuras. Otra cosa es que yo pueda exceder el periodo de gobierno con proyectos de inversión declarados de importancia estratégica. ¿Cómo superpongo las dos cosas? Quiere decir que en el 2022, que no es el último año de gobierno, yo puedo exceder el periodo de gobierno, solo para proyectos de inversión declarados de importancia estratégica. Ya dijimos que para gastos de funcionamiento no se puede. No se puede exceder el 31 de diciembre del 2023. Yo hoy hubiera podido tramitar vigencias futuras excediendo el 2023 para proyectos de inversión. Para gastos de funcionamiento no. Por eso esa circular 031 permite que yo adicione contratos el año entrante de funcionamiento induciendo reservas presupuestales. Dice que por ahora les digo, uno no puede llegar de entrada a satanizar las reservas. Tiene que primero que las justifique. ¿Por qué las constituyó? Porque cuando usted esté en el año entrante, como no me dejan tramitar vigencias futuras para gastos de funcionamiento, entonces yo cómo le voy a entregar al nuevo alcalde, al nuevo gobernador, una alcaldía, una gobernación sin vigilancia, sin aseo, sin arrendamientos. Pero como no puedo exceder el periodo de gobierno para gastos de funcionamiento, entonces ¿qué hago? El Procurador General de la Nación dijo: induzca reservas presupuestales para no dejar sin financiar, sin operar la alcaldía, la gobernación, porque el contrato se termina. Entonces, viene una reserva inducida y es viable. Por eso les digo, tiene que justificar la constitución de las reservas presupuestales. Dale. ¿Qué empresa es? No el nombre, sino es una empresa industrial y comercial. Es que en las empresas, por eso yo voy a terminar al final con las empresas, porque por ejemplo ustedes, las empresas no tienen reservas presupuestales. Las empresas no manejan el concepto de reservas presupuestales. Todo en una empresa se denomina cuenta por pagar. Es lo primero que hay que tener claro. Y en las empresas, a diferencia de los municipios y los departamentos, ustedes sí pueden hacer contratos que vayan hasta el año entrante. ¿Con qué? Con la figura de cuentas por pagar. Para eso hay un concepto en el libro de conceptos jurídicos presupuestales que se le dio a la empresa ETESA, que hoy día se llama Coljuegos, que es una empresa industrial y comercial del Estado. En un municipio no se puede hacer eso. Pero entonces no es usted, lo que quiere decir es que esos recursos le van a quedar de excedente en tesorería porque no los va a poder incorporar y ejecutar. Miren, él está tocando un punto que obligatoriamente me toca decirle a los amigos de las contralorías. Miren, yo no entiendo por qué razón, y esto casi en todas las contralorías pasa, yo no entiendo por qué razón configuran hallazgos que porque yo no incorporo todos los recursos en el presupuesto. Hay que ver un ejemplo. Vamos a hacerlo con ese ejemplo. Entonces al amigo acá le llega una plata ahora en diciembre 25. Ya acabó el año, ya estamos en Navidad y Año Nuevo.
Entonces nos van a obligar a incorporar al presupuesto. ¿Para qué? ¿Me quieren explicar para qué? ¿Para qué incorpora él? Si no puede ejecutar, mire, usted está dando la razón. Si él tiene un problema en la cabeza diciendo, ahora cómo ya los ejecuto algo, que tengo que ir a junta directiva y luego abrir el proceso y ya estoy en el año entrante. Tiene toda la razón usted. Por eso es que yo digo, ¿por qué van a decir que eso es un hallazgo? Y le voy a dar la razón jurídica. Aquí le estoy dando una razón lógica. La jurídica, anoten esta sentencia, C478, C478 del 92. Numeral 9.3, para que no la tengan que leer toda. Numeral 9.3, principio de la universalidad. C478 del 92, numeral 9.3, principio de la universalidad. El principio de la universalidad se predica únicamente respecto del gasto, dice así la Corte. Quiere decir eso que los ingresos solo se presupuestan, como dice la Biblia, cuando se van a gastar. No estamos obligados a presupuestar el universo de los ingresos, sino el universo de los gastos. ¿Por qué? Porque el principio de legalidad del presupuesto dice eso, no se puede hacer gasto por fuera del presupuesto. Principio de legalidad del presupuesto, artículo 345 de la Constitución Política. Los gastos, no los ingresos. Dígame, ¿para qué me obliga a incorporar unos ingresos que ni siquiera voy a alcanzar a abrir la licitación? ¿Me quieren explicar eso? Yo no he podido entender eso, les aseguro. Entonces, hallazgo, no incorporó los ingresos al presupuesto. ¿Y quién dijo que yo los tengo que incorporar? En la nación. La regalía 5 billones de pesos en la tesorería sin incorporar al presupuesto. Entonces, ¿por qué no le abrieron investigación al ministro? Que no, porque el principio de universalidad, la Corte dijo que se predica únicamente respecto del gasto. O sea, uno no puede dejar por fuera ningún gasto, pero sí puede dejar por fuera ingresos. ¿Sabe cómo se llama eso? Excedentes financieros, superávit fiscal, recursos del balance. Y aplicándole la lógica, la Corte tiene la razón. ¿Yo por qué tengo que incorporar unos ingresos que no los voy a alcanzar a gastar? Yo no entiendo, la verdad. Es distinto que usted esté en junio, en julio, tiene unos ingresos y no los incorpora, o los incorpora y no los ejecuta, habiendo tantas necesidades en la comunidad, que es lo que entiendo que hacen los amigos de la Contraloría. Si hay tantas necesidades en la comunidad, ¿usted para qué guarda la plata? Eso tampoco tiene sentido. Pero mire el ejemplo concreto, al amigo le llega una plata ayer. Entonces, no, díganle, ¿alguien le quiere explicar cómo se incorpora eso? ¿Y cómo se abre la licitación el 38 de diciembre? Porque yo no veo antes del 38 que usted pueda abrirla. Y luego cómo se adjudica si ya pasamos al año siguiente. Y yo le acabo de decir que pasa como una cuenta por pagar, pero es cuando ya tiene registro presupuestal. Pero como apenas la abrí, entonces ¿cuál es la solución? Sencilla. El señor incorpora en el presupuesto del año siguiente. Y el año siguiente abre la licitación, hace todo el proceso y lo ejecuta. Ojo con eso. Es que miren, no hay que configurar hallazgos solo porque hay que configurarlo, hay que hacerlo bien. Ustedes tienen que vigilar el correcto uso de los recursos públicos cuando son auditores, pero no veo por qué hay cosas en las que de verdad no tienen la razón. Ese, por ejemplo, el que les mostré, las cuentas por pagar. Que las cuentas por pagar de la contabilidad, miren, en la empresa de él, peor aún, porque acabo de decir que en un municipio, en un departamento, solo hay cuentas por pagar cuando se reciben los bienes y servicios a satisfacción y se reúnen todos los requisitos que hagan exigible el pago.
Supongamos entonces que se logró, cuenta por pagar. Los amigos de las empresas, solo con que el contrato tenga registro presupuestal, ¿cómo se llama? Cuenta por pagar. Ellos no necesitan recibir los bienes y servicios a satisfacción y con todos los requisitos que hagan exigir el pago, porque eso aplica es para los demás. A las empresas no. En las empresas, con solo tener registro presupuestal del compromiso, se denomina cuenta por pagar. Ahí sí que menos que le cuadra, maestro. Quiero ver cuadrando la contabilidad financiera de una empresa con el señor de presupuesto. ¡Ja! Esa sí está buena. Entonces no hay algo. Porque este señor que me deja un contrato que no ha ejecutado, me lo deja en cuenta por pagar, en la contabilidad financiera ni le pagan bolas. Porque yo, ¿qué hecho económico ha sucedido como para que el contador registre en la contabilidad esa cuenta por pagar? Ninguno. Miren, ni siquiera cuentas de orden, porque creo que eso ya lo eliminaron, no, ya ni existe. Entonces, el de presupuesto tiene cuentas por pagar 10.000 millones, porque son puros contratos con registro presupuestal, y el contador tiene 0, porque no ha recibido el bien o el servicio, porque no se ha configurado en la contabilidad financiera una verdadera cuenta por pagar, no ha sucedido el hecho económico. ¿Y eso es un hallazgo? No, en serio, no. Contrato de prestación de servicio, apoyo a la gestión, la famosa directiva presidencial, que también han entendido mal. Pero ojo, el contrato se hace el 31 de diciembre. Hasta el 31. No, por eso le decía yo, cuando le explicaba yo al amigo allá, yo le dije, eso lo hacen en todo el país y se paga, pero hay entidades que no lo hacen. ¿Te acuerdas que dije la Aerocivil que yo asesoro? Los últimos 15 días los dejan en una reserva presupuestal. Porque acuérdate que para constituir una reserva presupuestal basta con tener un contrato con registro presupuestal. Eso es una reserva, en cambio no es cuenta por pagar en las empresas. Porque la mayoría de este país así lo hace, doctor. Hasta las contralorías creen que lo hacen. Entonces yo le iba a decir que es si la Navidad la gente le viene encima de todo el mundo. ¿Quién no quiere que de aquí al 23 le paguen todo diciembre? Los contratistas todos lo queremos. Y esa es la práctica común. Yo te decía, mira, sí, pero eso para mí, y lo han dicho abogados expertos en el tema, eso no tiene ningún problema. ¿Por qué? Porque si usted no me trabaja en los últimos días, usted me tiene que devolver la plata. Y eso es responsabilidad suya como contratista. Porque aquí le están diciendo, señor, le estoy pagando unos días que usted me tiene que prestar. Recuerden que pasa en la contratación, pasa esto. Incluso a veces en la liquidación queda pendiente de recibir algunos bienes y servicios. Usted está confiando en el Señor, en que le cumpla. Y si no le cumple, pues usted tiene otros mecanismos. Es que por eso yo decía, por eso, o usted lo denuncia y el Señor tiene que devolver la plata. El Señor se ganó una plata sin trabajar. Dale. Exacto. Exacto. Pero entonces, claro, mire, si nos vamos a eso, yo la voy a poner más difícil. ¿Cómo hacen en Colombia los contratos interadministrativos?
Aquí no cogen el departamento, el municipio y le gira a las empresas toda la plata y se quedó ejecutada. Eso es lo que todo el mundo acepta, que quedó ejecutada, pero es una función de advertencia de la Contraloría General de la República, que ahí la menciono. Las fiducias. En Colombia hay 17 billones en fiducias y están ejecutados. Yo no ejecuté. Lo que pasa es que yo no me meto en los temas, pero yo lo que digo es cómo se debe hacer. Ejecutar en Colombia, a partir de la Ley 819 del 2003, corresponde a recibir los bienes y servicios a satisfacción. Porque antes de la Ley 819 ejecutar era comprometer el presupuesto. Hoy en día es obligar el presupuesto. Estamos yendo hacia un presupuesto de obligaciones, de cuentas por pagar contables. Por eso es que se está aproximando la contabilidad financiera con el presupuesto. Ojalá que algún día lleguemos a que el presupuesto solo sea de obligaciones. ¿Quieren que les diga una cosa? El único país del mundo. Cuando yo estuve en España, en Argentina, en México, a mí me daba hasta pena. Yo era el único que hablaba de las reservas presupuestales. Menos mal porque nadie sabía que era eso. Entonces yo me las picaba de que no, las reservas presupuestales en Colombia. ¿Y reservas presupuestales? ¿Eso qué es? Y entonces yo lo único que me ocurrió decir es una cosa muy parecida a las cuentas por pagar. Imagínense usted semejante carretazo. Cuando uno con la simple firma de un contrato y el registro presupuestal, reserva, y dice que eso era muy parecido a una cuenta por pagar. Imagínense. Yo creo que no me dijeron nada porque dirían, no, locos, sí, me han dicho pobrecito en Colombia. Y seguimos hablando de reservas. A pesar de que, miren, las mismas contralorías haciendo hallazgos porque no las justifican, porque no están bien constituidas, por bueno, las razones que sean. En el resto del mundo es muy fácil, el presupuesto es de obligaciones. Entonces usted puede hacer un contrato el 31 de diciembre. ¿Sabe qué le toca hacer? Incorporarlo al presupuesto del año siguiente. Automáticamente. Tiene que restarle a las apropiaciones del año siguiente y en vez de hacer gastos nuevos, primero me paga el gobierno. Entonces usted imagina cuando hay reservas de 200.000 millones, de 300.000 millones, que los hay, o en la nación que son 22 millones, ¿sabe qué quiere decir eso? Que en vez de gastar en gastos nuevos 22 millones, me las mete a la reserva primero. Entonces no hay problema de que usted haga el contrato hoy, el 31 de diciembre. Pero aquí seguimos con el mismo tema. ¿Por qué? Porque las reservas presupuestales en Colombia se amparan en un presupuesto adicional al de la vigencia. Usted tiene dos presupuestos. El de las reservas presupuestales acá, amparado en el presupuesto del año anterior, más el presupuesto de la vigencia. Y lo va ejecutando paralelo, a punto que uno ha visto que por ponerse a ejecutar las reservas, no ejecutan el presupuesto y vuelve y genera reservas. La solución de esa sería muy sencillo: recorte el presupuesto nuevo y primero ejecute el antiguo, el presupuesto viejo. Pero no, aquí llevan dos presupuestos paralelos. Entonces siempre van a tener reservas presupuestales. ¿Sí? Por eso la doctrina dijo, señores, entonces se pueden constituir reservas presupuestales siempre y cuando sean excepcionales. ¿Sí? Cuando no son excepcionales, ahí es donde entran las auditorías a decir: pero fíjense que lo que hemos buscado en Colombia es que la figura que se utilice es la de las vigencias futuras. Yo no puedo entender cuál es el problema de las vigencias futuras. Pues fuera del político, que lo entiendo,
que es que el Consejo Municipal no es amigo mío, que es que la Asamblea Departamental no son amigos del alcalde, del gobernador, porque de resto, ¿cuál es el problema? Si eso está regulado así de facilito, las ordinarias en el artículo 12 de la ley 819 y las excepcionales en el artículo 1 de la ley 1483 del 2011. ¿Cuál es la diferencia entre una vigencia futura ordinaria y una excepcional? Que las ordinarias tienen que iniciar la ejecución en la vigencia que se autoriza. Iniciar. Las excepcionales no. Las excepcionales inician el año siguiente o en el subsiguiente. Me han preguntado, ¿y qué es iniciar la ejecución? La ley no habla de iniciar la ejecución real o sustancial, iniciar la ejecución de la obra. La ley dice iniciar la ejecución. ¿Qué hemos dicho en la doctrina? Ministerio de Hacienda, Planeación Nacional, los que asesoramos, que la ejecución puede ser ejecución presupuestal. Entonces yo puedo iniciar la ejecución pactando un anticipo, por ejemplo. ¿Qué pasa si yo pacto un anticipo y no lo pago? ¿Eso es una reserva presupuestal? Un anticipo pactado y no pagado, ¿qué es? Una cuenta por pagar. Artículo 89 del decreto 111 del 96. Entonces yo inicio la ejecución pactando un anticipo, un pago anticipado, un primer desembolso. He visto también que los obligan a iniciar con la obra. Cuando yo puedo pactar un anticipo hasta el 50%. Cuando yo fui asesor del ministro de Defensa, ¿saben qué me dijo? Tenemos 100.000 millones, 100.000 millones de pesos en octubre. Esta es una pregunta de posgrado. 100.000 millones en octubre. Necesito hacer una licitación, me dijo el ministro. No quiero un peso de reservas presupuestales. Óigalo bien, no quiero un peso de reservas presupuestales y no quiero que se me pierda ni un peso de los 100.000 millones. Y estamos en octubre y hay que hacer una licitación. ¿Cómo se logra eso? Pregunta de posgrado, de doctorado, creo yo. Esta preguntita me la hizo el ministro, es un caso real. ¿Cómo hago yo para ejecutar 100.000 millones teniendo que hacer una licitación, no constituyendo un peso de reservas y que no se me pierda ni un peso? Lo primero que a uno se le ocurre, sí o no, es, pues pacto un anticipo. Es lo primero que a uno se le ocurre. Entonces uno dice, listo, de los 100.000 pacto un anticipo hasta el 50%, como dice el artículo 40 de la ley 80. Listo, salvaste la mitad. ¿Y la otra mitad? Un pago anticipado no puede hacerse por el 100%. No por eso, por eso al final la suma de los dos tiene que darte el 50%. El anticipo más el pago anticipado te tiene que dar el 50%, no uno y el otro, porque no, entonces pues todos resolveríamos el tema así de entréguele la plata y ya. Cuando la ejecución real le dijimos, ejecutar es recibir los bienes y servicios. Entonces hay que hacer uno fuera de hacer una llamada a un amigo, como dice usted. Ese sí se lo ejecuta, pero para él. No, es que uno. En esto, fíjense, la primera cosa que dicen es: usted tiene que gastárselos todos, no perder ni un peso, y además con una licitación, un convenio con OIM. Háganme el favor, ¿cómo hace uno eso? No. Es una licitación que te llega hasta diciembre, entonces escasamente lo primero que hay que ir pensando.
Entonces usted llega y abre la licitación y escasamente adjudica el proceso, firma el contrato y lo máximo que hace es darle un registro presupuestal. O sea que no vas a recibir nada. Correcto. Es como evoluciona sin dejar reservas. Que fue lo primero que el ministro dio, sin dejar reservas. Vigencias futuras, dicen por acá, ¿cómo? Va bien. ¿Cómo? Siguiendo el ejemplo. ¿Cómo se le ocurre la figura? La vigencia futura, ¿ordinaria o excepcional? Excepcional. Si es excepcional, se te pierden los 100.000 millones. Porque la excepcional no requiere apropiación en la vigencia. Ordinaria. Esa es la respuesta. ¿El anticipo de cuánto? ¿Y la vigencia futura de cuánto? ¿Ah? Ahí ya perdiste. Iba bien. Por ahí, por lo que dijo usted, una vigencia futura, un anticipo. ¿Qué falta para armarlo? Que le quede a uno sin ningún. Porque lo que me acaba de decir del restante, no, porque el restante no te deja girar el anticipo del 50. Una cuenta por pagar, ¿no? Y una cuenta por pagar. Y se te perdería la mitad de la plata por una vigencia futura. Acuérdense que si yo hago una vigencia futura, la apropiación de la vigencia se pierde. Porque yo lo que hago es sustituirla por una vigencia futura. Y lo que el ministro dijo es: no se me pierde ni un peso de los 100.000 millones. ¿Cómo? ¿Quién estaba hablando? Vos. No, porque el pago anticipado más el anticipo no puede exceder el 50%, la suma de los dos. No, porque no entonces sería el 100 y todo el mundo ejecutaría diciendo toda la plata, y no, pues seríamos los mejores ejecutores del mundo. Miren lo que se hace. A ver. ¿Ah? No, yo no sé. Por eso, por ahí va la solución. ¿Cuál sería la propuesta? Es un suministro. Y está entrega inmediata. Y entonces, ¿cómo salvo los 100.000? Que no me pierdan ni un peso y que no queden en reserva. Salva la plata. Pero es un compromiso que genera una reserva. ¿Cómo hago yo para que no me quede en una reserva los 100.000? Si es un compromiso, es una reserva. Tienes que hacer una obligación para que te quede una cuenta por pagar. O pagarlos. Entonces, ¿de cuánto? Por ahí es la solución, ¿de cuánto? De 200.000, claro. Entonces, ¿qué le dije yo al ministro? Ministro, tramite una vigencia futura de 100.000 y los 100.000 de esta vigencia los paga como un anticipo, un pago anticipado, un primer desembolso. Y si no los puedo pagar, eso sería una cuenta por pagar. Acabamos de decir que los anticipos pactados y no pagados son una cuenta por pagar, no son una reserva presupuestal, no se me pierde ni un peso de los 100.000. Pero ¿cuál es la clave? Que la vigencia futura sea igual al monto de la propiedad de este año. Mira, a los 8 días me llamó el director de tierras en ese momento y me dijo: Ezequiel, tengo 10.000 millones sin comprometer y estamos en noviembre. La misma fórmula. Le dije: pida 10.000 millones de vigencias futuras, falta de anticipo, de pago anticipado, de primer desembolso, con el que quieras un convenio interadministrativo. Gira la plata. Si no la gira, es una cuenta por pagar. Y solucionó el problema. No se le perdió ni un peso de los 10.000. Pero fíjate, lo que vos decías era eso. El valor del contrato es distinto. Claro, es superior, porque es que es la única. Mire, les digo que eso no tiene otra solución. No hay otra solución. Usted me puede decir que un anticipo hasta el 50%. Entonces, y el otro 50%, ¿cómo se llama? Reserva presupuestal, porque no he recibido el bien de servicio. Entonces, no puedo dejar reservas presupuestales, fue lo que el ministro dijo.
Miren cómo uno aplica a en la vida real todo su conocimiento. Pero te tiene que cuadrar por todo lado. ¿Qué? No, pero eso es la vigencia futura normal que se haga porque usted tiene el presupuesto nuevo. No, pues si le digo que hay otros 100.000, pues arreglan el problema. A mí el ministro no me dijo también, coja la plata del año del trate, me dijo tengo 100.000 millones, hagan una licitación sin reserva y que no me pierdan un peso. Entonces, claro, después en un presupuesto, mira que el ejemplo funcionó con el de los 10.000. Y el financiero de la unidad de carros no sabía qué hacer con los 10.000. Y eso te pasa siempre cuando tenés un presupuesto en este año y uno dice, ¿y ahora cómo comprometo? Con una vigencia futura igual. Es así de fácil. Pide una vigencia futura, vaya al consejo, vaya a la asamblea y pide una vigencia futura por el mismo monto y paga un anticipo o un pago anticipado o como llaman ahora los expertos en contratación, un primer desembolso del valor total de la apropiación. Pero la única manera, aplicando la ley 80 y no exceder el 50%, deja siendo un valor igual. Entonces yo no entiendo es por qué constituyen reservas presupuestales y les acabo de dar la solución que en el mundo está operando desde hace miles de años. Fíjense, si fuera tan fácil, ¿por qué no lo han hecho? ¿Por qué no tramitan vigencia futura? Dale. Sí. Tengo un caso real que pasó. Mire, hace poco un alcalde me llamó y me dijo, no era para un caso pues, de militares, que es un tema grueso, es un tema de seguridad nacional y uno dice seguridad nacional. Pero el Procurador General de la Nación, en la circular que mencionamos tanto, la 026 y la 031, en las dos circulares, dijo que cuando se afecte de manera sustancial el ejercicio básico de la función pública, se pueden constituir reservas. Por ejemplo, mira el caso que me preguntó un alcalde. Pero yo le digo a los auditores, hay que mirar las reservas, eso no podemos llegar de entrada y decir reservas presupuestales, entonces un hallazgo disciplinario. Pueda que dé para un administrativo y un plan de mejoramiento y entonces le digan, señor, venga, ¿usted por qué no es previsivo y pues el principio de la planeación? Que eso sí lo reconozco yo, que porque desde enero no empiezan a ejecutar el presupuesto y esperan a que llegue octubre o noviembre o diciembre. Tampoco justifico eso. Pero mira que el procurador dijo, y pasó por un alcalde, me dijo Ezequiel, yo voy al consejo a pedir unas vigencias futuras para el programa de alimentación escolar. Y como no son amigos del alcalde, me lo negaron. Aplique la circular, maestro, y se fue con una reserva. Si el Procurador General de la Nación lo dijo, si se afecta de manera sustancial el ejercicio básico de la función pública, le hace, si se afecta el funcionamiento, imaginen con el PAE, ¿cómo no se va a afectar el funcionamiento de la alcaldía, de la gobernación? O por ejemplo, vos vas y le decís al consejo, a la asamblea, necesito una vigencia futura con un contrato de vigilancia. Que no. Circular 31, maestro. Si yo afecto, ¿y quién la califica? Dice el procurador, el ordenador de gastos y el jefe del presupuesto. Porque me está afectando el funcionamiento normal de la administración. Pregunta de posgrado. Esta pregunta es mía, Juan Porchador. Si yo tengo un contrato de vigilancia hasta el 31 de diciembre, el contrato actual ya va hasta el 31 de diciembre, y necesito tener el contrato el 1 de enero del 2023 vigente, ¿cómo hago eso? Lo adiciono en esta vigencia. ¿Cómo se adiciona? Pero
uno prosigue con qué financiar. Porque como hay que poner plata, ¿cómo se adiciona? O sea, induciendo una reserva. ¿Sí? Olvidarles antes de que vencen contratos generar una vigencia futura. Claro, generar una vigencia futura. Está diciendo con presupuesto de este año, fíjate que estamos en el 31 de diciembre. Doctor, Ya el contrato está hasta el 31 de diciembre. Supongamos que estamos en agosto, pero el contrato ya está en el 31 de diciembre. ¿Cómo lo adiciona? Si saco presupuesto de este año, generando una vigencia futura. ¿sí o no? Generando una vigencia futura. Una vigencia futura. ¿Cómo si el contrato está hasta el 31 de diciembre? Entonces la adición arranca el primero y sería excepcional, y las excepcionales no sirven para funcionamiento, sino para los sectores de inversión. Pero cuando usted tiene la figura de la vigencia futura, ¿por qué no lo hace? Acuérdense que estamos diciendo, yo voy y pido una vigencia futura y me la niegan, y hágalo. Pero cuando voy y pido la vigencia futura y me la aprueban, ¿cómo la pido? ¿Cómo hago una vigencia futura si usted fuera el secretario de Hacienda? ¿Cómo hago una vigencia futura en ese caso? Fíjense que tengo el contrato hasta el 31 de diciembre. Aquí les voy a mostrar entonces, claro, lo que dijeron es una adición, esa es la primera solución. Ahora les voy a meter un palo en la rueda y verá que la cosa se complica. Pero supongamos que la primera solución es ministro, adicione, o gobernador, adicione, o director. Entonces usted adiciona por un mes. Lo primero que le dicen a uno es con una reserva, y entonces usted dice, no, reservas no quiero. Con una vigencia futura. Mira el problema. ¿Con una vigencia futura ordinaria o excepcional? Si arranca el 1 de enero, sería excepcional y no sirve para gastos de funcionamiento entonces. Entonces, amigos y amigas, aquí les demuestro cómo en la nación le llevamos una ventaja enorme a las entidades territoriales. Porque desde el decreto 4836 del 2011, artículo octavo del 4836 del 2011, se creó la figura de adición de contratos en ejecución con vigencias futuras ordinarias. Adición de contratos en ejecución. Entonces usted tiene el contrato el 31 de diciembre, ¿y por qué es ordinaria si arranca el 1 de enero? Falso, es que no arranca el 1 de enero, porque una adición al contrato es el mismo contrato, ya el contrato arrancó. O sea que está cumpliendo la condición de la vigencia futura ordinaria. Entonces, pero esa facultad no la han copiado todos los entes territoriales. En la Nación hace desde el 2011, óiganlo bien, y dice la norma, sí que se requiera expedir un nuevo CDP. ¿Para qué nuevo CDP si ya tengo contratado hasta el 31 de diciembre? Ahora sí paro en la rueda, doctora. Usted me dice adicionar el contrato, y si ya cumplí el 50% de la adición, ya la copé. Entonces, esa pregunta me la hicieron a mí, ¿no? Para que vean las preguntas que yo llevo a los posgrados. Cuando a mí me la hacen allá al ministro o a alguien, yo la llevo a los posgrados. Si ya copó el 50% de la adición, entonces ¿qué? Sí, un contrato nuevo. Pero un contrato nuevo, como si el actual está hasta el 31 y el nuevo sí arranca el 1. Porque la facultad que acabo de decir es para adicionar contratos en ejecución con vigencia futura ordinaria. O sea, es el mismo contrato. Inició la ejecución. ¿Cómo se hace con un contrato nuevo? Esa es la respuesta. Pero, ¿ah? ¿Cómo? ¿Qué tiene que hacer? Pero ¿por qué tiene que ver en el 15? ¿Qué? Sí, por eso ya no puede adicionar.
Tiene que ser nuevo, como tú dices, esa es la respuesta, pero la pregunta es cómo se hace un contrato nuevo que arranca el 1 de enero cuando la vigencia futura, para que sea ordinaria, porque la de funcionamiento tiene que ser con ordinaria, debe iniciar la ejecución en el año en el que se autoriza. Esa es la respuesta, pero ¿cómo lo hago? En la práctica, ¿qué tienes que hacer? ¿Cómo? ¿Qué hago en el otro sí? ¿Qué digo en el otro sí? Esa es la solución, pero no por el 15%, y aquí voy a explicarles algo. Entonces, usted lo que tiene que reducir es el contrato, redúzcalo en un día. Reduzca el contrato en un día. Inicia la ejecución del nuevo contrato en la vigencia. Ojo con esto. Miren, desde la circular externa 02 del 2012, hace 10 años, y un concepto del 2017 del Director Nacional de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, el 15% es de apropiación en el anexo del decreto de liquidación. El 15% no se requiere para iniciar la ejecución del contrato. Es solo de apropiación, pero no de apropiación disponible para el contrato que se va a amparar en la vigencia futura. Miren que si no, esto no tendría solución. Si yo voy a iniciar un contrato nuevo solo en un día, porque la solución es la que dice usted, reduzco el plazo y el valor en un día del contrato actual, y el nuevo inicia en un día, y un día jamás es el 15% del un año, es el 8.33 como las cesantías, pero jamás es el 15%, y de 2 años es peor. Entonces, por esa razón, primero aclaro que el Ministerio de Hacienda no fue el que incluyó el 15%. Y cuando en la vida real se fue a aplicar, se encontró el problema de la aplicación, que es que no es viable hacerlo. Entonces sacaron un concepto interno entre las direcciones, donde dijeron que no se aplicaban, pero luego salió una circular, que es la circular externa 02 del 2012, Ministerio de Hacienda, Dirección General del Presupuesto. Luego yo, que asesoro a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, mandé a pedirle también al director que cuánto se necesitaba para iniciar la ejecución. ¿Sabe cuál fue la respuesta? La apropiación suficiente para iniciar la ejecución. Porque si no, miren el absurdo al que están llevando a la gente. Como yo voy a arrancar con un día y debo iniciar con el 15% de lo que dicen, entonces como no me voy a gastar el 15%, estoy induciendo una reserva. Entonces estoy haciendo lo que no quiero hacer, que es inducir una reserva. Por eso la doctrina señaló solo lo que se requiere. Entonces vamos a hacer esto con un ejemplo. Si tengo una vigencia futura de 1.000 millones, ¿cuánto debo tener apropiado en este año? 150, el 15%, apropiado. Pero puedo tener gastados 149 millones en otros contratos, pero la apropiación es del 150, del 15%. Y tengo para este contrato que voy a pedir vigencias futuras, 1 millón de pesos. Ahí estoy cumpliendo las dos condiciones. Voy a iniciar la ejecución del contrato con 1 millón de pesos. Así se va pactando un anticipo, como lo dijimos ahora. Y tengo el 15% de apropiación en el rubro del anexo del decreto de liquidación. Y así fue como lo dijo el Ministerio de Hacienda. Es de apropiación en el rubro del decreto de liquidación, no de apropiación disponible para el contrato, porque eso no se puede cumplir en muchos casos. Un contrato de arrendamientos, un contrato de vigilancia, y ustedes saben que las tarifas están reguladas. Entonces, si yo voy a iniciar un contrato, por ejemplo, el 1 de diciembre, un mes, nunca es el 15% de 12 meses. Nunca. Un mes, nunca es el 15% de 24 meses. ¿Sí? Entonces, se tomó la decisión
y es lo que yo le dije a todos los contralores, que cuando se trata de vigencias futuras ordinarias, el 15% no es para iniciar la ejecución del contrato al que se le pide vigencias futuras, sino de apropiación en el anexo del decreto de liquidación y sí contar con lo suficiente para iniciar la ejecución, que es un concepto que me dieron en el 2017 para la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Y en la Nación así funciona el presupuesto general de la Nación. Apropiación suficiente para iniciar la ejecución. ¿Qué tal que uno necesite solo el costo de un día? Como decía Jorge, reducir el valor de un día, pero me exijan el 15% de un contrato y con el 15% ¿qué hago si no lo necesito? Entonces me obligan a inducir reservas presupuestales o a hacer una mala programación. Por eso cuando se determinó eso, la conclusión fue, se inicia la ejecución con un día, pero la apropiación en todo el rubro. Por ejemplo, la cuenta que se llama adquisición de bienes y servicios. Fíjense que toda la apropiación hace del 15% como mínimo, o sea, puede ser más del 15%. Pero usted de ahí necesita sacar el valor de un día para iniciar la ejecución. Ahí está cumpliendo las dos condiciones para una vigencia futura ordinaria. Este es uno de los temas que ya han sido más debatidos en los últimos años precisamente por eso, porque no es posible. Bueno, me voy a tocar terminar ya, Contralora. Sí, es que me está esperando el registrador en una reunión. ¿Me ayudas con la conexión? Dios mío.